Hola, muy buenos días a todas y todos. Espero que se encuentren bien. Es un verdadero honor recibirlos y darles la bienvenida en este conversatorio titulado Educación desafiada, preparar hoy al talento de mañana, que organizamos acá en alta dirección de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile en alianza con Caja la Araucana. Hoy nos convoca un tema crucial: cómo impulsar habilidades STEM, pensamiento crítico e innovación en un Chile que necesita cerrar brechas, fortalecer su capital humano y preparar a las nuevas generaciones para enfrentar un mundo en constante transformación. Este encuentro forma parte de un ciclo de conversatorios que busca aportar al debate público sobre los grandes desafíos del país, y si hablamos de educación, sabemos que enfrentamos enormes retos. Desde alta dirección de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, reafirmamos nuestro compromiso con la creación de estos espacios que promueven la reflexión informada, el pensamiento crítico, el desarrollo de habilidades estratégicas para enfrentar contextos complejos y proyectar soluciones sostenibles para los desafíos del presente y el futuro, y así poder aportar al desarrollo y al progreso del país. Antes de comenzar con la jornada de hoy, quiero invitar a pasar a Verónica Pérez. Ella es directora de Caja la Araucana, que nos va a dar algunas palabras de bienvenida antes de comenzar. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Rico ambiente, harta energía, hartas ganas de escuchar cosas interesantes. En nombre de Caja Compensación La Araucana, les quiero dar la más cordial bienvenida a este conversatorio que hacemos en conjunto con el Centro de Aplicación de Alta Dirección de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Quiero agradecer especialmente a su director, Álvaro Clark. Me soplaron que estaba de viaje. Por lo tanto, Gabriela, te agradezco infinitamente tu presencia como subdirectora en este conversatorio, por acompañarnos, por recibirnos en esta casa de la facultad. Este es un conversatorio que impulsamos como Caja la Araucana en conjunto con la FEN para abrir espacios de diálogo que creo que son infinitamente necesarios y para hablar de cosas que son estructurales y que necesitamos enfrentar hoy día con una mirada de futuro. Hablar de trabajo, hablar de equidad, hablar de sostenibilidad, hablar de inclusión, hablar de inteligencia artificial. Yo participé en un conversatorio hace muy poquito aquí de inteligencia artificial y de verdad te vuela la cabeza, ¿ya? Porque yo pertenezco a una generación, y les voy a confesar, yo estudié en mi universidad con una máquina de escribir manual. O sea, ustedes entenderán el paso gigantesco en tan pocos años a lo que nos estamos enfrentando. Entonces, ¿a qué se enfrentan aquellos que van a guiar el futuro de nuestro país y del mundo? ¿Ya? Y por eso el tema hoy día es tan crucial. Es una educación desafiada, pero una educación de cómo preparar ese talento. Yo busqué talento en Google, no, más bien, me salió la inteligencia artificial en la definición. Y claro, de verdad que eran lugares comunes, ya era la capacidad, eran las habilidades, y no me dijo nada, ¿ya? Entonces, yo sé que nuestros invitados de hoy son expertos, profesionales de amplia trayectoria, a quienes también les agradezco muchísimo estar acá, y seguro que nos van a abrir la mente, nos van a mostrar el futuro, ¿ya? No con una bola de cristal, sino que más bien con cosas aterrizadas para que podamos entender dónde podemos prepararnos, ¿no es cierto?, para estar mejor y hacer de este país un país más justo, más educado, con gente más talentosa, que nos permita finalmente llegar al desarrollo. Así que, de nuevo, muchísimas gracias y los invito a disfrutar de esta convocatoria. Muchas gracias, Verónica. Bueno, vamos a comenzar. La jornada de hoy va a comenzar con una exposición con la ex ministra de Educación, señora Mariana Elwin. Actualmente ella es presidenta del directorio de la Universidad Gabriela Mistral y directora de la Corporación Educacional Aprender, que administra el Colegio Técnico Profesional Aprender, ubicado en La Pintana, y Centro Educacional Sagrado Corazón de Lo Espejo, que nos va a compartir un panorama general de los desafíos, los nudos que actualmente tiene la educación en nuestro país y en el mundo, probablemente.
Posteriormente vamos a tener un panel de conversación con destacados referentes del mundo de la educación, Manuel Olivares, actual presidente del directorio de INACAP, y Carolina Pavés, directora de Chile Converge y actual integrante del Consejo Asesor de Alta Dirección de nuestra facultad. La conversación va a ser moderada a través de la profesora Paola Bordón, ella es académica de la Facultad de Economía y Negocios de nuestra universidad, quien se va a encargar de presentar debidamente a los panelistas y guiar la conversación, pero yo quería aprovechar la oportunidad para agradecerles personalmente a los tres por haber aceptado nuestra invitación y sumarse a esta conversación. Y finalmente les agradezco a todos ustedes, a nuestros invitados, como siempre, por acompañarnos esta mañana, por sumarse a este espacio de diálogo y reflexión, y esperamos que esta jornada los deje inspirados, los desafíe, por qué no decirlo, nos deje un poco preocupados, ¿cierto? Pero por sobre todo nos motiva a seguir construyendo juntos el futuro de la educación, porque el futuro de la educación es el futuro de Chile. Eso, muchas gracias y bienvenida Mariana, todo tuyo el micrófono. No sé si prefiere. A ver cómo lo afirmo. Gracias por la invitación. Me alegro mucho que haya espacios como este en que se puede reflexionar y más profundamente sobre los temas que nos convocan a los que estamos hoy día viviendo en esta sociedad cambiante y tan vertiginosa. Yo traje algo escrito, desgraciadamente la impresora no me funcionó, así que lo leo desde aquí. Los niños y niñas que están en primero básico van a terminar su etapa escolar el año 2037. Si uno piensa en la educación superior, pongámosle hasta el 2045. A comienzos de este siglo, o sea, hace 25 años, las redes digitales se reducían a los emails y los mensajes de texto, que ya se habían masificado entre los jóvenes. Me consta, yo era ministra el año 2001 cuando fue el mochilazo y los chicos se contactaban por teléfono. Entonces nosotros conversábamos con unos arriba en el 7º piso y ellos estaban en asamblea abajo y les decían a los del 7º piso por mensaje de texto qué es lo que tenían que hacer. Pero eso era nosotros sorprendidos de decir, mira cómo se conectan. Facebook surgió el año 2006, WhatsApp en 2009, Instagram el 2010, TikTok en 2017. Solo hace un par de años irrumpió la inteligencia artificial. Los estudiantes de este nuevo tiempo son nativos digitales y ya sabemos, los niños desde los 2 años pescan las cosas y empiezan a hacerle así hasta el televisor. Posterior a la pandemia, aumentó exponencialmente el trabajo online y la educación online. Fíjense ustedes que en la educación superior los programas virtuales han crecido más del 200%. Ello ha significado también que han aumentado los estudiantes entre 35 y 40 años, un 73% en los últimos 10 años. O sea, ahí uno ve también las oportunidades que se abren. Todos los ámbitos del quehacer humano están desafiados por las grandes oportunidades que se abren, pero también por los nuevos problemas. Hoy debatimos sobre el impacto de las TICs en la salud mental, el desarrollo cognitivo, la socialización y la democracia. En la discusión, por ejemplo, sobre Internet y teléfono, el uso de teléfonos en los colegios es una discusión en todo el mundo completamente vigente por los efectos negativos que trae. Esto trae muchas oportunidades, pero también efectos negativos. Hace, no sé, un par de meses, escuché a José Joaquín Brunner, que contó que la irrupción de nuevas tecnologías siempre causó un remesón, incluido cuando se inventó la escritura. Entonces, filósofos griegos se preguntaron si sería perjudicial expandir la escritura.
casi 1000 años después se inventó la imprenta. Imagínense esa revolución. La diferencia con ahora tal vez sea la rapidez de los cambios. En pocos años la virtualidad ha transformado la vida cotidiana de toda la humanidad, en todos los confines de la Tierra. No sé si han leído el libro de Javier Cercas sobre el Papa que acaba de morir, Bergoglio. Él fue en un viaje a Mongolia y una de las cosas que le impresionó es cómo en Mongolia viven en estas carpas, pero todo el mundo anda con el teléfono en la mano, caminando en las calles. Sin duda, la educación está tremendamente desafiada por esta realidad, pero he de decir que si uno mira hacia atrás, siempre la educación está desafiada, siempre. Siempre la educación pareciera estar en crisis y hay avances que muchas veces no los notamos. Por de pronto aquí en Chile, o sea, ver cómo se masificó tanto la educación escolar en muy poco tiempo. Lo que hicieron los europeos en 5 o 6 siglos, nosotros lo hicimos en 50, 60 años, de incorporar a todos los niños en el sistema escolar. Y lo hicimos en pocos años, en 25 años, de incorporar a los jóvenes a la educación superior. Ahora, mi primera reflexión es para decir que el desarrollo de la neurociencia nos entrega información sobre cómo se aprende y sorprendentemente lo que confirma es que lo que la educación hizo por siglos y que tendemos a abandonar cuando pensamos en las habilidades del siglo XXI es la manera en que se aprende. Por lo tanto, esto es interesante porque no se crea pensamiento crítico sin conocimiento. Por lo tanto, la educación vuelve a estar bajo la evidencia de la investigación más nueva, centrada en los conocimientos. O sea, un aprendiz no es lo mismo que un experto. Un experto puede usar la inteligencia artificial, puede avanzar en las habilidades del siglo XXI. Un experto puede, pero tiene que tener un conocimiento de base que es fundamental. Yo creo que esta es algo bien notable porque nosotros hemos tendido a abandonar esto. La idea de que los estudiantes son protagonistas de su propio aprendizaje está bien, pero son protagonistas guiados por un adulto, un profesor, un experto, porque ellos tienen un proceso que desarrollar de llenar su cerebro con conocimientos. El conocimiento es básico y no podemos enseñarles habilidades sin que exista conocimiento. Es el conocimiento el que permite avanzar hacia nuevos aprendizajes, comprender el mundo, aprender a convivir y actuar en él. Ello no desdeña distintas metodologías, la necesidad de ser atractivo, la enseñanza tiene que ser amorosa y emocional también, pero sí demanda rutinas. Por ejemplo, aprender las tablas, no porque las tablas existan en una calculadora antes y ahora en el teléfono, hay que aprender las tablas. Y sobre ese conocimiento acumulado tú vas desarrollando las exigencias que te permiten desarrollar la memoria de largo plazo. A partir de esta premisa, es indudable que en Chile tenemos un primer gran desafío, que es lograr en tiempo oportuno el aprendizaje de la lectura. Yo creo que eso, nosotros no podemos seguir haciéndonos los locos con esto. La lectura es la base de todo aprendizaje posterior. Nuestro déficit es alarmante. Una investigación reciente evidencia que al finalizar el primer semestre del segundo básico,
3 de cada 5 niños y niñas de segundo básico en la región metropolitana están bajo el nivel de comprensión lectora esperado a fines de primero básico. El 29% de las y los estudiantes del nivel socioeconómico más alto no logra el desempeño esperado a finales de primero básico. En contraste, el 73% de los estudiantes en el grupo socioeconómico más bajo está bajo el nivel esperado. O sea, esas cifras son alarmantes y son reversibles fácilmente. Muchos países lo logran en poco tiempo. Yo creo que nosotros avanzamos mucho durante un tiempo y después nos hemos dedicado a otras cosas. No hemos estado centrados en los aprendizajes, hemos estado centrados en los cambios institucionales y hemos abandonado el apoyo, la formación docente y todo lo que conlleva tener buenos aprendizajes en el sistema escolar. En adolescentes de 14 años, la brecha entre los sectores más pobres y ricos en lectura solo disminuyó 7 puntos entre 2010 y 2024. O sea, los resultados en sexto básico y segundo medio dan cuenta también del fracaso de las políticas que hemos tenido en el último tiempo de recuperación del aprendizaje. En la medición PISA, Chile no muestra avances, aunque, y esto es una buena noticia, se mantiene como el mejor de América Latina, en lectura, en matemáticas y en ciencia. Pero un 56% de nuestros estudiantes están en el nivel bajo en matemáticas, lo que representa un rezago de 3 años respecto a los países promedio del nivel de la OCDE. Se aprende a leer para poder seguir aprendiendo a través de la lectura. Si a los 9 años ello no ocurre, ese déficit se convierte en un lastre para toda la vida. Chile debe ponerse la meta de que todos los niños lean en primero básico, con metodologías probadas, porque aquí se inventa mucho, y la verdad es que sin resultado. Y buenas evaluaciones, metodologías probadas y buenas evaluaciones. Evaluar es fundamental, y evaluar a tiempo, evaluar permanentemente. Por cierto, esto incluye mejoras en la formación docente, apoyo focalizado y una gran tarea nacional que convoque a todo el mundo, a los padres de familia. Y hay iniciativas en ese sentido. No sé si conocen ustedes una que se llama Por un Chile que lee, que acaba de establecer un compromiso muy grande de organizaciones civiles y Estado para lograr este aprendizaje de lectura en primero básico. El segundo desafío, yo voy a terminar ya, el segundo lo representa el rezago que tenemos en la educación inicial. Las reformas implementadas en el sistema educacional han significado un enorme aumento en la inversión pública entre el 2013 y el 2022, que es el último dato que tengo. Ese aumento fue de un 52% real. Sin embargo, esos recursos se han orientado especialmente hacia la educación superior. En el 2020, el Estado gastó un 47% más en educación superior respecto a la educación escolar y un 18% más respecto del gasto en jardines infantiles. Mientras toda la evidencia demuestra que la etapa más importante en el desarrollo socioemocional y cognitivo es durante esa etapa, entre el nacimiento y los 6 años, Chile ha puesto la mayor parte de los nuevos recursos en la educación superior. Aún hay un déficit de un 20% en cobertura de niños entre 4 y 5 años. Y la cobertura de los niños entre 3 y 5 años de edad es exactamente igual a la que teníamos el 2015. Se estancó en un 58%, mientras los países de la OCDE siguen aumentando y están en un 81%. Bueno, yo creo que este esfuerzo requiere esfuerzo público y privado, y el tema está parado por visiones ideológicas que no quieren que el sector privado participe más
en esto, pero sin la participación del sector privado vamos a seguir con este déficit. Y el último desafío que quiero plantear es que nosotros tenemos que pasar de la preocupación por la institucionalidad que nos ha llevado muchos años. Hemos cambiado toda la legislación de la educación escolar y universitaria. Yo voy a contar solo una cosa. En el sistema escolar, al sistema escolar lo rigen 25 leyes, 58 decretos, 16 circulares, 9 decretos supremos, 3 decretos de ley, 5 decretos con fuerza de ley. Y los antecedentes muestran que esta es una sobrecarga administrativa de directivos y docentes que coarta la autonomía y dificulta el foco en su principal responsabilidad. Yo trabajo con colegios y esto es todos los días una demanda de rendición, una demanda de un problema de violencia, una demanda de una situación que ha vivido algún profesor, la ley Karim, o sea, llenos de leyes. Y la verdad es que los directores se tienen que dedicar mucha parte de su tiempo en esto. Yo simplemente quiero terminar con decir que Chile es el único país de América Latina que tiene la posibilidad de pasar a las ligas mayores, de dar un salto en educación. Durante 15 años nosotros pasamos de la medianía al liderazgo entre nuestras naciones. Nosotros no éramos primeros, partimos como sextos, y hoy día somos primeros. Se hizo con continuidad en las políticas públicas. Durábamos los ministros por lo menos 3 años. Resulta que ahora duran 1 año, como era en América Latina. Creando condiciones para que la educación se despliegue en ampliación de mejoras en los aprendizajes. Hoy, pese a las regulaciones, tenemos graves problemas de violencia escolar, creciente deserción e inasistencia crónica. Pero todos esos problemas los podemos abordar si hay voluntad política, si hay una sociedad que lo demande, porque resulta que la sociedad no demanda mejoras en educación, demanda mejoras en seguridad, en salud. Pues hay muy válidas razones, pero en general nunca la educación está en los primeros lugares de las demandas de la ciudadanía, salvo las demandas de los estudiantes, y el que grita le llega más. Durante muchos años en este país nos hemos acostumbrado a que esa ha sido la forma en que se han conseguido muchas cosas. Y creo que la seriedad en las políticas, la solidez de la democracia son fundamentales para que podamos tener una mejor educación. Y una mejor educación es fundamental para que podamos tener un país más justo, más libre y un país que avance y se desarrolle para todos los chilenos. Gracias. Muchísimas gracias, Mariana. La verdad que quedamos todos como con 1000 preguntas y ideas, así que por lo tanto nosotros vamos a tener un panel de conversación. Sin embargo, van a ver un QR para que ustedes también puedan participar y puedan darnos preguntas para nuestros moderadores. Voy a comenzar invitando a la mesa a Mariana, que fue parte del equipo que estaba trabajando y que nos dio, ¿no es cierto?, una introducción de la educación desafiada, del futuro y cómo hemos ido avanzando estos años, qué es lo que nos falta por hacer. Invito también al panel a Manuel Olivares. Manuel es ingeniero comercial, mención Economía de la Universidad de Chile, General Management Program y Corporate Finance Program de la Universidad de Harvard, Financial Manager Program de la Universidad de Stanford, fue CEO de Itaú Corbanca Chile, gerente general y presidente del grupo BBVA y presidente de Forum. Además, lideró la CPC entre 2014 y 2015, participó en la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras,
empresario y yo presidente de INACAP, así que del lugar de educación superior. También agradecemos a Manuel por estar con nosotros. Y finalmente invito a Carolina Pavés. Ella es empresaria, emprendedora social, con foco en educación, equidad, propósito. Fue socia y directora del Grupo Enovus, parte del directorio de Chile Converge, una organización que promueve el emprendimiento con impacto, fundadora de CAPAS, una plataforma que conecta y empodera a mujeres a través de redes de aprendizaje y colaboración. Muchísimas gracias, Carolina, por estar con nosotros. Voy a seguir, y básicamente porque quedamos todos como un poco, no solo interesados, sino que motivados, reflexionando con lo que contaba Mariana. Y para empezar me gustaría saber de su experiencia. Ella contaba que Chile había avanzado muchísimo, pero ¿qué países crees tú que han logrado mejorar de manera significativa los resultados educativos? Cuando yo pienso en países, siempre en mi cabeza está Finlandia, Singapur, de los cuales hablamos bastante, ¿cierto? Entonces, quisiera saber de tu experiencia, ¿qué lecciones, mejores prácticas podríamos aprender de varios países que han avanzado y que están avanzando también más allá de simplificar la regulación, que nos afecta a todos? Yo trabajo en una universidad pública, así que también me afecta. Así que, bueno, muchas gracias, Mariana, por darnos algunas de tus ideas de países que podamos aprender. Ahora, yo no me voy a referir a los países asiáticos porque tienen una cultura bien distinta a nosotros, pero sí algunos países europeos más parecidos a nosotros, como por ejemplo Portugal. Hace poco vino un ministro de Portugal que estuvo 4 años en el ministerio y él contaba que una de las formas en que mejoraron fue centrándose mucho y por varios años, así alrededor de 10, con continuidad en la política pública, centrándose mucho en tener un currículum bien estructurado, evaluaciones permanentes y foco en los aprendizajes. Y el desarrollo de un aprendizaje también basado en conocimiento. Hay mucha evidencia en ese sentido. Hay otra evidencia que es interesante, que es la de Inglaterra, que mejoró así significativamente pasando a los primeros lugares e incluso superando a Finlandia, que Finlandia se ha ido abajo, y fue Inglaterra. Inglaterra tiene 3 países, o sea, está Gales y está Escocia. Y solo en Inglaterra implementaron, con un ministro que estuvo 10 años, implementaron una política centrada en el currículum, muy centrada en el aprendizaje lector, en el aprendizaje básico de las matemáticas y en todos los niveles, en el aprendizaje básico de la ciencia también recuperaron, avanzaron enormemente y tenían como un control de muestra lo que pasó en Gales y Escocia, que no implementaron la misma política. Así que yo diría que ahí hay 2 países que hay que mirar del último tiempo. Ahora, nosotros siempre miramos mucho a España y a Portugal y pensábamos que íbamos a poder en 20 años estar como Portugal. Hoy día nos hemos alejado de esa meta, pero yo creo que tenemos que mirar lo que otros países hacen porque se puede. Muchísimas gracias, Mariana. Quiero continuar preguntándole a Manuel de su experiencia de iniciativas público-privadas. ¿Cuál crees tú que debería ser el rol de las organizaciones gremiales como la CPC en educación y para hacia dónde va, por ejemplo, iniciativas INACAP que nos puedas contar? Bueno, lo primero, muchas gracias. Felicitar a la FEN y felicitar a Alta Dirección por estos espacios de diálogo. Una pequeña aclaración, eso sí, con lo que leíste de mí. Yo no fui presidente de la CPC, yo fui presidente de la Comisión de Productividad de la CPC, para que no haya ninguna confusión. Pero no puedo responder tu pregunta sin antes afianzar algo que dijo la Mariana y contarles una experiencia que junto al rector de INACAP tuvimos hace aproximadamente 8 meses atrás en una visita que hicimos a Stanford, a Berkeley, a Santa Cruz y a la Universidad de Davis.
La verdad que estuvimos 10 días reuniéndonos con alumnos, profesores, académicos, directores, y una de las cosas que están haciendo esas universidades es volver a realzar el rol del profesor y volver a realzar las evaluaciones. Estamos hablando de universidades de élite a nivel mundial, ¿no es cierto? Y se daban cuenta también que con todos los desafíos, porque muchas veces los desafíos que nosotros tenemos aquí también son desafíos que son globales, y la importancia de volver a realzar el rol del profesor. Eso es fundamental en la enseñanza. Y ahora yendo a tu pregunta, básicamente ustedes saben, INACAP, ¿no es cierto? Hoy día en INACAP participan todos los gremios que son parte de la CPC, así como un representante de la Corfo, Cercotec, y la verdad que a nosotros nos preocupa mucho la educación. Nosotros estamos en la educación técnico-profesional y hemos hecho un diagnóstico que obedece al plan estratégico que estamos desarrollando 2025-2030, que es un diagnóstico que nos preocupa mucho, y no los quiero aburrir mucho, pero sí con 4 cosas. Uno, y ahí vuelvo a mi experiencia con la productividad, este país lleva más de 10 o 15 años con su productividad estancada. ¿Ya? Y tenemos desafíos, hay desafíos, la Mariana decía, en educación, en seguridad, en vivienda, en pensiones, etc. Pero si este país no vuelve a crecer, no vamos a poder acometer ninguno de esos desafíos, ninguno. Y eso es realmente hay que darse cuenta, y en estos momentos especialmente entender que este país necesita volver a crecer para hacer todas esas cosas. El segundo, y acá también lo digo siempre como interés, yo tengo puras hijas mujeres, y, ¿no es cierto?, que es la participación laboral femenina. ¿Ya? A pesar de que la participación laboral femenina ha aumentado, hoy día más de la mitad de las mujeres de Chile no participa de la fuerza de trabajo. Y eso es un problema porque estamos dejando productividad, estamos dejando capacidad, talento, y nuestro techo de crecimiento, ¿no es cierto?, lo bajamos simplemente porque hay un porcentaje importante de la población que no participa. Tú mencionaste, Mariana, también el tema de las nuevas tecnologías. Y las nuevas tecnologías, y alguien hablaba en la introducción sobre la inteligencia artificial, ¿no es cierto? Y esa inteligencia artificial en la enseñanza y en el aprendizaje y en la productividad. Es impresionante cómo las compañías están hoy día aplicando inteligencia artificial, y eso necesariamente se va a reducir, ¿no es cierto?, los puestos de trabajo. Por lo tanto, hay mucha gente que se va a tener que volver a reinventar, ¿no es cierto? Y lo otro, que es un tema que es parte, creo que, de este desafío que dice, la Mariana incluso dijo, los niños que nacen hoy día, el 2035 y el 2040. El problema es que están naciendo muy pocos niños. Es que nosotros no nos damos cuenta también que como país tenemos una de las tasas de natalidad más bajas del mundo. Entonces, probablemente, si no somos capaces de sentarnos a conversar, ver, definir cuáles son las políticas públicas, vamos a hacer una población tremendamente adulta, por no decir vieja, ¿no es cierto? Y eso va a pasar, y eso también va a cambiar, ¿no es cierto?, lo que está pasando con la educación. Yo les contaba en la mesa acá, el año 2018, el 6% de la matrícula de INACAP eran personas que tenían 30 años o más. Hoy día, cerca del 15% de nuestra matrícula son personas que tienen 30 años o más. Eso obedece a 2 cosas. Uno, a que la gente necesariamente se está volviendo a reentrenar, a recapacitar, pero también está dando cuenta, ¿no es cierto?, que estamos quedándonos con menos jóvenes, ¿no es cierto? Y eso hay que también enfrentarlo. Por eso en INACAP estamos preocupados de estos desafíos y tratando de contribuir aquí y en otras instancias a esta discusión. Muchísimas gracias. Me recordaron justamente como yo hago clases en la Universidad de Chile, entonces uno prepara sus clases y las tenía hechas y las presentaba, y después dije, claro, la forma que uno aprende, o cuando yo aprendí, era escribiendo. Entonces volví un poco a la pizarra, ¿no es cierto? ¿Y qué pasaba con los estudiantes? Sacaban fotos. O sea, no escribieron. Entonces fue como, no, de ahora en adelante, si usted escribe, ya. Y volvimos como a hacer ese commitment, ¿no? Pero es interesante cómo ahora la tecnología también los hace, porque claro, no voy a escribir, y entonces aprovecho y saco la foto y tengo la clase. Entonces volver, ¿no es cierto?, a las bases a veces se nos olvida, a cosas tan básicas como uno aprendió a leer, ¿no es cierto?, cómo aprendió a escribir, cómo procesó el conocimiento que tuvo, y claro, aprovechemos las tecnologías, pero también recordemos cómo estudiamos, ¿no es cierto?, que al final eso no ha cambiado. El cerebro sigue haciendo la misma sinapsis mental, y por lo tanto voy a hacer ahí el enlace y preguntándole a Carolina
sobre intervenciones tempranas en etapa escolar y algo que también que decía Manuel que tiene que ver con la participación laboral de las mujeres. Sabemos que hay pocas mujeres en STEM, las mujeres no necesariamente postulan a carreras, nosotros hemos estudiado eso también desde la academia. Y entonces, Carolina, ¿qué acciones concretas creen tú que pueden tomarse en el sistema escolar para motivar la vocación de las niñas? Pueden, ¿cierto? Porque cuando uno nace, en general las niñas no nos regalan Lego, ¿no es cierto? Entonces ahí partimos con un problema inicial, así que Carolina. Hola a todos, quiero agradecer esta oportunidad de estar acá con personas muy capacitadas en estos temas. Yo pienso que hay que partir desde la academia y desde la etapa escolar, secundaria, pero quiero ir más allá. Yo creo que hay que partir en la estimulación temprana de los niños, sobre todo porque, como decías tú, los Legos se le regalan a los hombres. Las estadísticas en general dicen, por ejemplo, que en una familia se espera que el 20% de una hija mujer quiera estudiar una carrera STEM, quiera estar en ciencia, en tecnología, en ingeniería, en matemáticas. Pero eso es versus un hijo hombre que podemos hablar de un 50%. Entonces yo creo que es un desafío grande, pero también una gran oportunidad para poder sembrar desde niño esta capacidad de poder verse el día de mañana en una carrera científica, porque creo que es donde se forman las vocaciones, pero también se pueden bloquear. Y si lo vemos desde el punto de vista de un profesor, yo soy profesora, no del área STEM, me habría encantado serlo, pero estaba quizás dentro de ese porcentaje que acabo de comentar. Por ejemplo, hay una pregunta que yo creo que todos nos hicimos alguna vez, o quizás lo hemos escuchado mucho, que es decir, soy malo para las matemáticas, soy mala. ¿Pero por qué soy mala para las matemáticas? Porque me fue mal en la prueba. ¿Pero por qué me fue mal en la prueba? Y así con física, con química, con ciencia. Y finalmente tenemos que preparar a las mujeres, tenemos que preparar a las niñas y adolescentes para que logren entender que ellas tienen la capacidad, que pueden hacerlo, y creo que también acá hay responsabilidad de los colegios y de los profesores, que es fundamental que las lleven por ese camino. Creo que también los referentes son súper importantes, que vayan a los colegios mujeres que están en tecnología, que estudiaron, por ejemplo, en un liceo técnico profesional, que están en carreras, que estudiaron también en la educación, como decías tú, la educación. Yo estuve ligada prácticamente 12 años a un grupo educacional, un centro de formación técnica, y la verdad que uno ve que va avanzando, pero el porcentaje todavía es chico, el 50%, por sobre el 50% tenemos mujeres en la educación superior, pero las que entran a carreras STEM son al menos el 30, el 32%. Entonces ahí tenemos una tarea desde el colegio, desde la escuela, desde el liceo técnico, que tenemos que poder empujar a las niñas, hacerlas sentir que pueden, y así creo yo que se puede acortar la brecha entre los niños y las niñas. Y que al final es un crecimiento para este país y que sea Chile un país mejor. Muchas gracias, Carolina. Te quería comentar algo ahí, porque nosotros en INACAP detectamos esa necesidad y hace 2 años implantamos la beca STEM para mujeres. Son 1.500 becas que todos los años estamos entregando para mujeres en carreras STEM. Porque no solamente deben, sino que nosotros, Chile nos necesita, y además que lo hacen muy bien. Entonces, ahí estamos tratando de aportar con un grano de arena. Pero eso no es suficiente, porque además nos sacamos nada con que esas mujeres estudien si después no van a ir al mercado laboral. ¿Cuáles son el resto de políticas públicas que tenemos que trabajar para facilitar, ¿no es cierto?, que las mujeres estén en el mercado laboral? Por ejemplo, el tema de la sala cuna, que está, ¿no es cierto? Esa es una ley, y corrígeme tú, Mariana, pero debe llevar 15 años, 20 años, que quizás con ideologías no sea... Pero es fundamental. Por ejemplo, les quiero contar que hoy día nosotros tenemos salas de lactancia en INACAP. ¿Y por qué? Porque muchas de nuestras estudiantes son mamás, con redes de apoyo, ¿no es cierto?, que son ¿cómo se llama?,
las abuelas, las hermanas, las tías. Tenemos que hacernos cargo de eso. ¿Cómo nos hacemos cargo también? Porque si nos vamos a envejecer y seguimos pensando que solamente las mujeres son cuidadoras, ¿ya? El problema solamente se va a ir agrandando. Entonces, yo creo que este tipo de instancias como las que están planteando acá, el poder sentarnos, el tratar de entender el problema, no dar soluciones, porque yo no tengo la solución, lo digo al tiro, yo no tengo ninguna solución, yo sí, simplemente digo, acá hay temas de diagnóstico que tenemos que levantar y ver qué es lo mejor para Chile. Y ahí es donde creo que nos tenemos que sentar a conversar todos. Muchas gracias, Manuel. Sí, de hecho, una de las cosas que algunos hemos estado estudiando hace mucho tiempo es que te preguntan, ¿pero por qué necesitamos más mujeres en ciencia? Y una de las respuestas obvias es que estamos perdiendo talento. O sea, nosotros tendríamos mujeres muy capacitadas que simplemente no postulan, porque creen que, primero, no necesariamente es amigable, ¿no es cierto? En general, las facultades de ingeniería y tecnología son mucho más masculinizadas, pero también después en el mercado laboral. Se tienen que enfrentar a ambientes más competitivos y en general las mujeres no necesariamente buscan ese tipo de instancias. Entonces, es fundamental, y además para aumentar el crecimiento económico, ¿cierto? Si tengo más mujeres produciendo más, mejorando, aumentando el talento, mejoramos la competitividad. Y ahí solo, ¿no es cierto?, agregar que efectivamente hace un par de años la Universidad de Chile, la Facultad de Ingeniería, agregó estos cupos de paridad y que generó, ¿no es cierto?, un drama porque básicamente asignaba cuotas para mujeres. Y en general lo que se hacía era que se postulaban en el mismo orden de siempre y las que quedaban en la lista espera se daba un cupo adicional para mujeres. Y eso no solo generó que aumentaran las postulaciones, ¿no es cierto?, primero que quedaron más, sino que lo hizo mucho más amigable y hoy día más que proporcionalmente compensó, ¿no es cierto?, y no se perdió talento, que era lo que inicialmente decía, no van a entrar mujeres como por el lado. No fue así, tanto que se demostró esa experiencia y en Chile hoy día existe la iniciativa que se llama Mujeres Científicas, ¿no es cierto?, y que todas las universidades tienen bajo el puntaje de corte puntos adicionales. Y lo que empezamos a mirar después es, eso está súper bien, está súper enfocado, o sea, más mujeres en STEM, pero también a veces nos falta el otro lado, la paridad de que a veces nos faltan hombres en carreras que son feminizadas. Y entonces ahí también existen iniciativas que son justamente cuotas de paridad para hombres en carrera, un cierto trabajo social, etcétera, donde nos faltan, porque también se desequilibra hacia los dos lados, ¿no es cierto? Entonces, a veces también perdemos talento ahí. Entonces, dado, digamos, estos cambios y lo que ya había hablado algo Mariana respecto a inteligencia artificial, quería que nos contaras un poco cómo ves tú el desafío de la enseñanza tradicional versus estas nuevas formas de aprender o que básicamente uno quiere saltarse el proceso, ¿cierto? No quiere pensar, sino que quiere preguntarle a ChatGPT sobre tal y tal cosa. ¿Cómo ves tú para que las nuevas generaciones vuelvan a tener la curiosidad, vuelvan a enamorarse de aprender, etcétera? Es interesante la reflexión que se está haciendo en todas partes, en el mundo, en educación, con cómo usar la inteligencia artificial. Yo lo que veo es que la inteligencia artificial sirve muchísimo a los profesores, a los colegios, por ejemplo. Hoy día ya se está haciendo que tú ingresas todos tus reglamentos a la inteligencia artificial y si tienes un niño que consumió marihuana en el baño, tú preguntas qué hago con... Y te sale todo lo que tú tienes que hacer, el protocolo. Bueno, ese tipo también, por ejemplo, hacer evaluaciones cortas para los profesores, yo creo que es una herramienta muy útil para los profesores, pero a los alumnos hay que irlos introduciendo de a poco. Y a mí me parece que es válido lo que se plantea hoy día, cuando tú todavía no tienes realmente un criterio para discernir qué y cómo usas un instrumento que es tan amplio, tú tienes que preparar a esa persona como un aprendiz para que llegue a usarla de manera correcta. Esa es una visión que está primando en la discusión hoy día. O sea, no es, por ejemplo, yo creo que es un instrumento importante para los estudiantes universitarios, pero siempre y cuando esté también guiado, normado,
y sea un potencial y no un distractor o un inhibidor del desarrollo cognitivo o del desarrollo moral o del desarrollo intelectual de una persona. Muchísimas gracias. Continuando un poco con lo que hablábamos, ¿no es cierto?, de cómo nos insertamos en carreras STEM, pero también en el mercado laboral. Manuel, ¿qué crees tú que serían los cambios necesarios para asegurar las trayectorias técnico-profesionales? Porque a veces se ve como que todo el mundo quiere ir a la universidad, ¿cierto? Y en general lo que estamos viendo es que también necesitamos profesionales, técnico-profesionales. Y entonces, ¿cómo ves tú que es una manera de vincular de manera temprana a los estudiantes a sectores productivos, por ejemplo, donde ustedes tienen básicamente una ventaja comparativa respecto a las universidades? Muy buena pregunta. Cuando vemos, ¿no es cierto? No sé si todos conocen el tamaño de INACAP. Nosotros hoy día tenemos cerca de 114.000 alumnos, tanto en el CFT como en el IP. O sea, 2 veces la Universidad de Chile. 2 veces la Universidad de Chile. Entonces, además tenemos una ventaja, que como tú dijiste, el poder estar muy cerca de los diferentes gremios e industrias de nuestro país. Nosotros hoy día tenemos montado a lo largo de todo Chile 9 consejos sectoriales y 18 consejos regionales, donde tratamos de, en reuniones que hacemos trimestralmente con ejecutivos, que son o los presidentes, o los gerentes generales, o los principales ejecutivos de esas empresas, ¿no es cierto?, para entender un poco cuáles son las necesidades de capital humano, no solamente las que necesitan hoy día, sino que las que van a necesitar en 5 años más, porque esas mallas curriculares, esa articulación que tenemos que ir haciendo, la vamos haciendo muy de cerca, de mano con la empresa. Pero hay algo también que no puedo dejar de mencionar, y yo no sé si ustedes, alguno ha visto este reportaje que hizo, este report que hizo el World Economic Forum sobre las carreras al 2030 que probablemente van a perder interés, aquellas que van a estar más demandadas, y cuáles van a ser los skills que tiene que tener, ¿no es cierto?, la fuerza laboral al año 2030, que el 2030 es mañana, para estos efectos el 2030 es mañana. Pero lo interesante de ese reportaje, que se los recomiendo leer, es que ayer en el Economist salió algo muy interesante, que es que no sacamos nada con desarrollar esos skills, si no desarrollamos también lo que en inglés dicen el carácter de las personas. No sé si lo viste. El carácter de las personas. ¿Y a qué se refieren con el carácter? A la capacidad de resiliencia, a la responsabilidad, a los valores y a las virtudes. Que hablar de valor y virtud es como medio añejo hoy día, pero da la sensación de que hoy día es más importante que nunca. Nosotros en INACAP no solamente hoy día estamos comprometidos con tener esta cercanía con las empresas para saber lo que necesitan y tratar de tener los mejores técnicos y profesionales, pero estamos desde hace 2 años tratando de formar mejores ciudadanos, tratando de que todos seamos mejores ciudadanos y mejores personas. Yo no saco nada con tener a los mejores electricistas si no van a llegar a la hora que los citaron, si van a mentir. No saco nada con formar a los mejores mecánicos si no van a echar todo el aceite en el cambio motor y se van a quedar con la mitad del aceite. No saco nada con formar a técnicos, ¿no es cierto?, que no puedan trabajar en equipo, porque hoy día estos nuevos desafíos que tienen las tecnologías y lo que necesita la industria y las empresas de capital humano requieren que trabajemos mucho juntos y que nos comuniquemos. Entonces, en ese sentido, también creo, y esto es un llamado para todos, de que de repente vale la pena volver a temas más básicos quizás, las virtudes, los valores, el rigor, la disciplina, la puntualidad. Y ahí nosotros también estamos tratando de hacer un esfuerzo. Algunos pensarán que esto es tirar agua en el mar. Nosotros creemos que no, y vamos a seguir también por esa línea. Muchísimas gracias. Eso también es fundamental, ¿no es cierto? Las otras características, hay gente que le llama soft skills, pero uno quiere disciplina, resiliencia, eso es lo que nos ha hecho salir adelante. Y aprovecho entonces de vincular a Carolina en su experiencia con la sociedad civil, ¿no es cierto?, ayudando al sector privado también en educación, y cómo ustedes ven que la equidad no solo a veces, nosotros hablamos de equidad, trayectoria, ¿no es cierto?, incorporar a las mujeres, y lo ven como una cosa política pública, como que el gobierno debiese hacer cargo del Estado. Pero hay iniciativas también de la sociedad civil. ¿Qué iniciativas crees tú que pueden marcar la diferencia y ayudarnos en ese camino? Bueno, primero que nada, yo creo que es un tema del que todos tenemos que hacernos cargo,
que hemos visto que las mujeres han ido avanzando, pero todavía falta. Yo les quería leer una estadística que dice que las carreras STEM en Chile ofrecen una empleabilidad superior al 80% a los 2 años tras graduarse, mientras que otras áreas solo alcanzan el 60%. Además, quienes se gradúan en STEM pueden llegar a ganar hasta un 40% más que quienes eligen otras disciplinas. A las mujeres se les han mostrado muchas áreas que pueden ser distintas, servicio social, de la salud, pero creo además que cuando ellas están en el área científica tienen muchas oportunidades y sobre todo de entrar a empresas que se dedican a los temas de ingeniería, matemática, y no solamente eso, sino que cuando una empresa le abre la puerta a las mujeres técnicas, yo lo he visto, esto es una empresa que gana, porque se produce una resiliencia, se produce comunidad, que es distinto y que aportan desde el punto de vista también emocional, que puede ser distinta en género femenino. Por ejemplo, yo creo que podemos hablar mucho de cuotas, de programas ministeriales, pero si las empresas no se abren realmente a abrir las carreras técnicas, es difícil aceptar a las mujeres con carreras técnicas. Siempre se piensa además que la mujer viene con los temas de los hijos, de la casa, que es más complicado, pero yo creo que ahí es donde hay que hacer una labor súper importante y ponerse de cabeza a trabajar en eso. También creo que las oportunidades existen y no todo es malo, no todo lo veamos de una forma negativa, porque hoy en día, por ejemplo, existen empresas que hacen pasantías para las mujeres del área técnica y creo que eso es súper importante, porque cuando tú piensas que estudias esas carreras, también piensas dónde vas a trabajar, qué empleabilidad vas a tener. Entonces es tremendamente complicado para ellas si no ven este futuro y no lo ven cercano, porque son vocaciones que hay que trabajar y que se pueden acortar la brecha de esa forma, pero si no cuentas con las empresas que realmente te van a abrir la puerta para hacer pasantías, para trabajar en ellas partiendo quizás desde abajo, pero que realmente esté abierta la oportunidad para poder hacerlo, porque si no es difícil y tiene que ir de la mano también con la sociedad civil, porque yo creo que todos tenemos en nuestras distintas veredas tenemos responsabilidad en esto y tenemos que ayudar a las mujeres. Yo tengo 3 hijas mujeres, como decía Manuel, soy pro mujer, siempre creo en la colaboración entre las mujeres y creo que se puede lograr acortar la brecha, sobre todo cuando tú ves que hay futuro, ves que puedes tener el trabajo, puedes compatibilizarlo con tu casa, con tus hijos y creo que es fundamental que las empresas lo hagan. Hay empresas que tienen pasantía, también hoy en día hay plataformas, hay corporaciones, hay fundaciones que lo están haciendo y yo creo que esa es una gran forma de apoyar. Muchísimas gracias, Carolina. No nos queda mucho tiempo, así que voy a aprovechar de enlazar algunas preguntas que nos han enviado ustedes. Y Mariana, bueno, nos contaste, ¿no es cierto?, los últimos básicamente 15, 20 años que se ha hecho en educación en Chile. ¿Y crees tú que hoy día estamos mejor preparados para cerrar esas brechas o no? Porque enfrentamos desafíos, por ejemplo, como la violencia en comunidades escolares, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo ves tú que podemos avanzar ahí? ¿Tienes una visión optimista, positiva o eres un poco más...? No, yo estoy convencida que podemos, pero que tenemos que plantearnos que podemos. O sea, tenemos que decir, Chile puede ponerse en ligas mayores, puede dar un salto en educación. Tenemos las condiciones para hacerlo. Ahora, que tenemos problemas, y tenemos problemas mal de muchos, consuelo de tontos, pero la verdad es que, por ejemplo, el problema de la violencia no es único en Chile. Tenemos, yo creo que, abordar algunas políticas públicas que tienen que ver con, por ejemplo, con los adolescentes, infractores de ley. Yo creo que ahí hay un ámbito, la cantidad de
jóvenes que no ingresan ni a estudiar ni al mundo laboral, y son como 200.000. Entonces, ahí yo creo que hay pocas políticas públicas adecuadas para insertar a esos jóvenes en la sociedad, en definitiva, porque quedan completamente marginados. Ahora, el tema de la violencia está acotado en algunos lugares. Es verdad que estamos viviendo una sociedad más violenta y que ha ingresado el crimen organizado, pero miren, yo participo en un consejo de una institución que es latinoamericana. Y a mí, o sea, cuando yo voy, cuando decimos Chile tiene 6 por 1000 asesinatos, bueno, y los otros tienen 40 por 1000, y tienen, entonces decimos, nosotros podemos cortar esto, todavía estamos en condiciones de cortarlo. ¿Eh? Y a uno lo miran y dicen, bueno, pero que ustedes los chilenos no tienen este problema. Y lo tenemos, pero en una mucho más reducido. No podemos dejar que se nos escape de las manos. Y yo, en el tema de la violencia, es muy difícil ver qué hacer. Por ejemplo, en establecimientos educacionales, estuvimos en una reunión junta sobre el Instituto Nacional, el Internado Nacional Barros Arana. Es hoy día un liceo fallido, pero ahí mismo los profesores y el director nos decían, la mayoría de los jóvenes quieren estudiar. Entonces, son 10, 20. ¿Cómo no se ha logrado atajar? Eso también se puede atajar. Cuando son 10 o 20, no son 700 niños. La mayoría está en otra. Y es la misma experiencia que nosotros tenemos en La Pintana o en Los Espejos, que hay casos de familias muy desestructuradas. Yo creo que hay casos también, pero son casos acotados de violencia política, porque la violencia que hay en los liceos emblemáticos tiene una connotación política, ya sea anarquista, ya sea de otra figura, pero es delito, como dijo el ministro de Seguridad. Dijo ahí, no estamos hablando de convivencia ni de violencia escolar, estamos hablando de delitos. Y los delitos, hay que intervenir en los delitos. Yo creo que ahí hemos tenido mano blanda. Pero hoy día la sociedad misma está exigiendo que eso se resuelva. Yo soy optimista, de verdad creo que no hay ningún otro país que tenga mejores condiciones, más conciencia, más profesores, más jóvenes universitarios, más jóvenes en la educación técnica, que se estén formando. No hay ninguno en Latinoamérica que tenga las condiciones que nosotros tenemos. Y por eso tenemos que ponernos metas más desafiantes y más exigentes. Muchísimas gracias, Mariana. Tienes una visión alentadora, nos alegra a todos. Así te seguimos con nuestro día. Para finalizar, quería preguntarte, hilando con lo que contabas, ¿cuál ves el rol de los padres hoy día? Porque en general, ¿no es cierto?, cambia un poco las generaciones, pero también uno ve que hoy día los chats más complejos son los del colegio, ¿no es cierto? Y ahí entonces cuéntanos tú cómo ves eso, cuál es el aporte, porque vimos por una parte el aporte del Estado, ¿no es cierto?, con ciertas políticas, el sector privado, ¿no es cierto?, el sector más bien empresarial, de trabajo, pero nos faltan los apoderados. O sea, el rol de los apoderados es fundamental y se nota, además. E insisto, o sea, si uno piensa, el 70% de los apoderados está comprometido con sus hijos. Ahora, hay también en Chile y en todas partes del mundo, ustedes pueden ver en Instagram, yo no tengo TikTok, pero pero uno lo ve igual, que estas como sketch que se hacen de padres con sus hijos, padres mucho más permisivos hoy día, esa tendencia, pero hay una conciencia de eso también. ¿Ah? Y yo creo que hay que poner más exigencia. O sea, nosotros nos hemos relajado. El rigor,
el esfuerzo, el mérito, la exigencia, son conceptos que tienen que volver a ser importantes. La disciplina, el llegar temprano, todo eso se puede. Yo les voy a decir que una experiencia que yo tuve en un establecimiento educacional donde llegaban todos los días 300 niños tarde, 300. Hoy día no llega nadie tarde. Nos demoramos, no sé, algunos años, pero no fueron tantos, fueron 2, 3 años, pero hoy día nadie llega tarde. Y hay también incentivos para los apoderados que mandan a sus hijos a clase, que llegan a la hora. En fin, creo que hay maneras de hacerlo y esas maneras tenemos que visibilizarlas, compartirlas de manera que se hagan generalizadas. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias al panel, súper interesante, quedamos reflexionando, así que bueno, muchas gracias a todos.